Algo extraño está sucediendo en la región de Donetsk. Los soldados rusos están siendo enviados a luchar en lo que se supone que debe ser una gloriosa campaña de primavera que le entregue la victoria a la madre Rusia. Pero algo sale mal. Soldados mueren en cifras récord mientras algo destroza las filas rusas como nunca antes. Donetsk es ahora una zona de muerte. Las pérdidas rusas son tan graves que afectarán por 100 años y las tropas de Putin tienen miedo de pelear. Esto no se sabría siguiendo la narrativa de Putin. Según el líder de Rusia, Ucrania está al borde del colapso. Donetsk y luego el Donbass van a caer bajo el poder de la ofensiva de primavera que Rusia lanzó contra Ucrania en marzo. La salvaje máquina de guerra de Rusia va a arrasar con Ucrania y para finales de 2026, Putin tendrá exactamente lo que quiere. Es inevitable, es imparable. Es una completa tontería. Rusia aparenta estar lista para negociar desde una supuesta posición de fuerza que Putin presume, pero en realidad sus tropas mal entrenadas mueren en masa en Ucrania. Esto se ve más claro en Donetsk, la región que Rusia más desea y donde aún resiste una cuarta parte por conquistar. La ofensiva que se supone barrería con Donetsk, en cambio, se está convirtiendo en la portadora de muerte para los soldados rusos en una escala que nunca antes habíamos visto. ¿Qué tan grande es esa escala? Según el subjefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Pablo Paliza, Rusia está experimentando ahora pérdidas de 316 soldados por cada kilómetro cuadrado o 0.386 millas cuadradas de Donetsk que se toma. Con solo escuchar esa cifra, debería ser suficiente para hacerte preguntar cómo es posible que el ejército ruso esté fracasando tan gravemente en Donetsk. Sin embargo, la situación empeora mucho para Putin cuando comparamos las cifras que estamos viendo ahora con las que hemos visto en el pasado. Hace un año, Rusia seguía perdiendo demasiados soldados al intentar tomar Donetsk. 160 bajas por kilómetro cuadrado en Donetsk y 120 en promedio en toda Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es que Rusia está perdiendo aproximadamente el doble de soldados de lo que perdía durante el primer trimestre de 2025 en Donetsk. Y estas no son solo bajas. El gran aumento de pérdidas se suma a una tendencia de muertos en combate, KIA, lo que anticipa un destino fatal para las fuerzas rusas. Hablaremos de esa tendencia más adelante, así que sigue con nosotros. Antes, veamos qué implica para Rusia la alta tasa de muertes y el lento avance. Las fuerzas de Putin quizás sigan logrando avances lentos en Donetsk, pero esos avances no son tácticos. En otras palabras, Rusia no ha logrado ganar absolutamente nada significativo en Donetsk durante los últimos 6 meses, sacrificando a tantos de sus soldados en el altar de la arrogancia de Putin. Las pérdidas totales para el primer trimestre de 2026 ascienden a más de 90.000 soldados rusos, de los cuales más de 35.000 han encontrado la muerte en la terrible región de Donetsk. Eso ahora infunde miedo en los secuaces de Putin, asignados a asaltos en ese oblast. Marzo ha sido un mes terrible para Rusia. The Guardian informa que marzo fue el primer mes en que Rusia no registró casi ningún avance territorial a lo largo de toda la línea del frente. Durante ese mes, Rusia solo logró tomar 23 kilómetros cuadrados o aproximadamente 8.9 millas cuadradas de Ucrania. Incluso enero y febrero, que también fueron meses terribles para Rusia en pérdidas militares, fueron mejores que eso. Rusia ganó más de 4 veces esa cantidad de territorio en febrero y casi 14 veces más en enero. Pero en marzo, que es el mes en que se lanzó la ofensiva de primavera, Rusia se ha metido en un atolladero, ya que Ucrania está destrozando a las fuerzas de Putin como nunca antes. Aún así, Putin exige el Donbass. El 31 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que Rusia le había dado una fecha límite a Ucrania. Salgan del Donbass dentro de los próximos 2 meses o Rusia lo tomará por la fuerza. Pero ¿cómo se puede tomar en serio esa amenaza ahora que vemos las cifras que están saliendo de la región? Putin sigue intentando manejar las negociaciones de paz como si tuviera todas las cartas, cuando la realidad sobre el terreno es que Rusia se está desangrando con niveles récord de muertes por ganancias territoriales en Donetsk. Toma el Donbass por la fuerza, Putin. Cuanto más dure la lucha ahí, más soldados rusos morirán. Los números lo dicen todo. En este momento, Rusia tiene alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados de Donetsk por capturar. Ese territorio incluye el cinturón de ciudades fortaleza, que pronto verás que son clave para las pérdidas que Rusia está experimentando en este momento. Si Rusia sigue con la misma tasa de 316 bajas por kilómetro cuadrado que tiene ahora las fuerzas de Putin, enfrentarán una mortalidad sin precedentes en la guerra. Rusia tendría que sacrificar a 2.212.000 de sus soldados solo para tomar Donetsk, y todavía quedaría el resto de Ucrania por conquistar después. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informa que Rusia ha perdido más de 1.3 millones de soldados en más de 4 años de combate contra Ucrania.
La tasa de bajas en Donetsk es tan alta que Rusia tendría que acercarse peligrosamente a duplicar su número total de pérdidas a cambio de una porción relativamente pequeña de Ucrania. Aún así, Rusia intenta negociar como si ganara en Donetsk. Pero como señala Paliza, cualquiera que preste atención a las tácticas de negociación de Rusia sabrá que lo que estamos viendo aquí es el camino habitual de Putin. Después de no poder tomar Donetsk por la fuerza, Rusia ahora recurre a afirmaciones falsas de superioridad. Rusia siempre recurre a tácticas de negociación, como intentar imponer plazos cuando sabe que las cosas no le están saliendo bien en el campo de batalla. Pueden sacar sus propias conclusiones sobre el éxito en Donetsk y su costo. Su avance es mínimo, y los logros tácticos en algunas zonas son solo simbólicos. No hay éxitos a nivel operativo. Paliza afirma que están desconectados de la realidad. De hecho, se pueden sacar conclusiones, pero ninguna favorece a Rusia ni a la sostenibilidad de la llamada Operación Militar Especial de Putin. Rusia ni siquiera logra mantener un relato coherente en Lugansk, una de las dos regiones clave junto con Donetsk para reclamar el Donbass. A finales de marzo, Rusia afirmó por tercera vez que controlaba todo Lugansk. El Kremlin parece pensar que repetir lo mismo hará sus afirmaciones más creíbles. La situación en Lugansk no es buena. Rusia controla el 99.84% del oblast. Sin embargo, los asentamientos de Novoye-Harivka y Nadia aún resisten, según Ucrania. Y eso significa que Rusia ni siquiera puede afirmar haber tomado una parte del territorio que realmente debería haber ocupado hace años. De nuevo, es desesperación. Se hacen afirmaciones falsas para sostener una narrativa de dominio que se cae al ver las numerosas bajas rusas frente a las pocas ganancias en Donbass. Todos estos problemas son lo suficientemente graves como para que el Kremlin los tome en cuenta. Pero detrás de todo esto se esconde un problema aún mayor que hace que lo que le está pasando a Rusia en Donetsk sea aún peor. Este problema por sí solo lo cambia todo. Y por cierto, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Desglosamos esto diario. Ahora, ¿cuál es la causa de todos los problemas de Rusia en Donetsk? El analista militar Andrew Perpetua lo reveló todo en una publicación del 8 de abril. Él dice que Rusia no solo debe preocuparse por la alta tasa de bajas y los pocos avances territoriales en Donetsk. Actualmente, la cifra de soldados rusos caídos en combate es la más alta registrada. Después de analizar alrededor de 300 videos por día de más de 2.000 fuentes en redes sociales, Perpetua ha descubierto que en marzo de 2026, Rusia sufrió la cuarta tasa más alta de caídos en combate por día que hemos visto hasta ahora en la guerra de Ucrania. Pero acabamos de decirte que la tasa es más alta que nunca. Y es durante un periodo de 4 meses. Los 3 meses anteriores a marzo de 2026 son diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026. 4 meses seguidos con tasas de muertos en combate más altas de lo esperado. Marzo, específicamente, ha visto un aumento enorme en el número de soldados rusos que han muerto en combate en comparación con las cifras del año anterior. En marzo de 2025, 4.113 soldados rusos murieron en combate. En marzo de 2026, esa cifra subió a 5.771, un aumento del 40%, que eliminó la disminución estacional habitual en las muertes en combate al llegar la primavera en la guerra en Ucrania. General Invierno y Ucrania afectaron seriamente a Rusia entre diciembre y febrero. Pero a medida que el General Invierno se retira del campo de batalla, Ucrania está tomando el relevo y matando a más soldados rusos que en cualquier otro periodo de primavera hasta este momento. La desesperación rusa es evidente. Sin Starlink, las fuerzas de Putin quedaron sumidas en el caos. Putin luego empeoró todo al quitarles Telegram a los soldados rusos. Añade la disfunción del ejército ruso, cuyos comandantes exigen sobornos a soldados para alejarlos del frente. Se dan instrucciones de suicidio a las tropas mal entrenadas que de otro modo serían capturadas. Así puedes entender cómo es la situación en Donetsk. Y empeora aún más. Siguiendo con el tema de los 4 meses, TVP World informa que marzo también fue el 4º mes consecutivo en el que el reclutamiento de voluntarios en Rusia fue superado por la cantidad de bajas que experimentó. Después de que Ucrania rompiera ese techo en diciembre de 2025, entre enero y marzo de 2026, Rusia perdió 85.000 soldados, mientras solo reclutó a 80.456. Considera esos números junto a la tasa de bajas en combate de Rusia y notarás un problema mayor. Más soldados rusos mueren en el frente como nunca antes. Estos soldados nunca irán al hospital, no se recuperarán ni volverán al frente. Ya no están, eliminados permanentemente mientras Rusia lucha por reclutar suficientes soldados para sostener la ofensiva de primavera en Donetsk.
Lo que esto significa es que Rusia cada vez es menos capaz de volver a enviar a Ucrania a los soldados que ya ha reclutado después de que se recuperan de sus heridas. No puede suceder. Demasiados de estos soldados están muriendo en lugar de solo resultar heridos. Y de nuevo, todo esto es en función de ganancias territoriales tan pequeñas que prácticamente no están sucediendo. 316 bajas por kilómetro cuadrado tomado ya es una cifra bastante mala. Cuando ese territorio ocupado no da ventaja operativa a Rusia y mueren más soldados que antes, surge una crisis que ya es catástrofe. Con todo eso, volvemos a Donetsk, el epicentro de todo lo que Putin quiere lograr tanto en la ofensiva de primavera como en Ucrania en general. Es también la razón por la que Rusia está experimentando pérdidas tan enormes en este momento. Algo está arrasando con los soldados rusos como nunca antes en Donetsk, y ese algo se puede resumir en 2 palabras: cinturón fortificado. Putin omite convenientemente que, al decir que las fuerzas rusas arrasarán Donetsk, estas enfrentan fortificaciones nunca vistas en más de 4 años de lucha por la región. Ese cinturón incluye 4 ciudades principales, todas fuertemente fortificadas gracias al tiempo que Ucrania ganó por el lento avance ruso en Donetsk. Sloviansk, Druskivka, Kramatorsk y Konstantinivka están todas en el camino de Rusia y juntas forman un arco protector que bloquea a Rusia para que no llegue a la línea administrativa de Donetsk, lo que le permitiría a Putin reclamar la victoria en la región. De las 4, Rusia solo ha logrado acercarse a Konstantinivka y aún no ha entrado en esa ciudad. Las otras 3 ciudades del cinturón fortificado están al alcance de drones y artillería rusos, pero las fuerzas de Putin no están lo suficientemente cerca para lanzar asaltos efectivos. Incluso en Konstantinivka, las defensas ucranianas destruyen los grupos de infiltración rusos. United 24 Media señala que los primeros asaltos de la ofensiva rusa de primavera demostraron lo difícil que será para Rusia tomar estas 4 ciudades, ya que Putin perdió a más de 5.000 de sus soldados y grandes cantidades de blindados y equipo en solo unos días. Esa tendencia no ha disminuido. El ejército ruso se está lanzando contra el cinturón fortificado y está siendo rechazado cada vez. Ahora piensa en esto. A lo largo de su guerra con Rusia, Ucrania ha demostrado una enorme capacidad para mantener sus asentamientos más estratégicamente importantes durante largos periodos de tiempo. En Donetsk, el pequeño asentamiento de Chasiv Yar sigue en pie después de más de 23 meses de asaltos rusos. La ciudad de Pokrovsk resistió tanto que el Centro de Análisis de Políticas Europeas la llamó el lugar donde Putin se rompió los dientes. En Yarkov, Ucrania no solo ha defendido la ciudad de Kupiansk de las ofensivas rusas, sino que ha retomado prácticamente todo ese asentamiento, eliminando a miles de soldados rusos en el proceso. A Rusia le tomó años y varios fracasos avanzar en estas ciudades y asentamientos, debido a las sólidas defensas de Ucrania y el cinturón fortificado. 4 ciudades más grandes que las mencionadas, listas para derrotar a las fuerzas de Putin como nunca antes. Las tropas rusas llevan años en la sartén y ahora les dicen que salten al fuego, uno tan intenso que las consume al instante. Eso es lo que realmente es el cinturón fortificado para Rusia. Una máquina mortal que ya está jugando un papel enorme en las altas tasas de bajas de Rusia, su lento progreso y su tasa de muertos en combate. Y Rusia apenas ha tocado el cinturón fortificado. Aunque la situación para Putin ya es mala, en Donetsk empeorará mucho más. Ucrania, por supuesto, ha planeado todo esto. La desorganización entre las fuerzas rusas es una de las muchas razones por las que el cinturón fortificado está resultando tan efectivo. Esa desorganización no solo es por los cortes de Starlink y Telegram. En los meses previos a marzo, Ucrania lanzó una contraofensiva masiva que le ha permitido avanzar en las direcciones de Oleksandriivka y Guliápol. Estas regiones son importantes, porque pueden ser utilizadas por Ucrania para proteger la ciudad de Zaporilla, que es otra de las tareas de Putin para 2026. No se puede ignorar el impacto que los avances de Ucrania han tenido sobre Rusia en Donetsk. Putin busca recuperar el territorio perdido por Rusia en meses recientes. Para ello, necesita más soldados, pero el sistema de reclutamiento no logra reemplazar a los que han perdido. Así que Putin está teniendo que retirar soldados de la ofensiva en Donetsk para enviarlos hacia la dirección de la contraofensiva de Ucrania. Eso hace que los ataques en Donetsk sean más débiles de lo que deberían ser, especialmente porque sabemos que Rusia está enviando a algunos de sus efectivos de élite a Oleksandriivka y Juliápola. Los más brillantes de Rusia no luchan en Donetsk, mueren en otros lugares mientras la carne de cañón en Donetsk es destruida. Luego agregas los drones a la ecuación.
las crecientes zonas de muerte de Ucrania, incluidas áreas con drones FPV fuera del territorio defendido y en la retaguardia rusa, que ahora Ucrania puede atacar con drones de alcance medio, son clave en la defensa en Donetsk. Los drones causan más muertes en las fuerzas rusas que cualquier otra arma. En enero, Político reportó que los drones causan 3 de cada 4 bajas en el frente de la guerra en Ucrania. Para ponerlo en contexto, eso significaría que 237 de los 316 soldados que Rusia pierde por cada kilómetro cuadrado que gana en Donetsk están siendo eliminados por drones. Hasta enero, cerca del 80% de los ataques que Ucrania lleva a cabo en el campo de batalla son realizados por drones. Monstruosidades metálicas que ahora están en el aire, en tierra y en el mar están destrozando a las fuerzas rusas. Los drones patrullan el cinturón de fortalezas sin parar. Ojos en el cielo vigilan a las fuerzas rusas que intentan infiltrarse y avanzar. Al detectar soldados o equipo, los drones FPV se lanzan, mientras drones de alcance medio atacan la retaguardia rusa, golpeando puestos de mando, centros de operadores de drones y depósitos de municiones. Rusia no tiene respiro en Donetsk. Ahora vemos cómo se destruye el mito que Vladimir Putin intentó mantener desde su invasión. Ese mito ha existido desde antes de que comenzara la invasión. Se suponía que Rusia era un país poderoso que podría derrocar a Ucrania en cuestión de días. Ese mito quedó al descubierto tal como era muy rápidamente. Todos los que siguieron también cayeron ante la defensa de Ucrania. El mito más reciente es que Donetsk está al borde de caer, y Rusia confía tanto que exige a Ucrania retirar sus fuerzas del Donbass antes de fin de mayo. Todo lo visto en este video muestra por qué ese mito fue desmentido. La victoria rusa en Donetsk está lejos de ser inevitable. Putin está perdiendo más soldados que nunca antes, y está sufriendo esas bajas por pequeñas cantidades de territorio. El espectro de la movilización también se cierne sobre Rusia. Putin no quiere decretar una movilización. Él conoce la reacción negativa que causará la movilización, pues el pueblo ruso cuestionará por qué una victoria fácil lleva más de 4 años y ahora necesitan llamar a reservas que no quieren luchar. Paliza mismo dice que Rusia ha estado movilizando de manera encubierta desde hace algún tiempo. Pero para una movilización convencional, a Rusia le falta lo esencial para que funcione. Lo más importante, en mi opinión, es una idea que debe unir a la sociedad y justificar la necesidad de tales acciones, señala Paliza. Esa idea no existe en Rusia. No hay unidad. Solo hay una población que pierde más de lo que imaginó por el afán de un loco de asegurar su legado antes de morir. Donetsk ahora es una enorme espina clavada en el costado de Putin. Si no cambia nada, su fracaso en capturar esa región será su legado aún después de la muerte de Putin y mientras Rusia enfrenta las consecuencias de una guerra que ya le ha costado mucho. La ofensiva de primavera podría ser la sentencia de muerte para Rusia, no para Ucrania. Ya viste algunas razones, pero las cifras del primer mes de esa ofensiva son aún más reveladoras. Las pérdidas aumentan mientras los avances colapsan y la guerra entra en una fase peligrosa cerca de un punto de inflexión. Descubre más viendo nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis de estadísticas impactantes de Ucrania. Gracias por vernos.